Hola chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver la introducción al tema de electroquímica y específicamente vamos a comenzar a ver una técnica muy importante que nos compete en esta materia, que es la potenciometría. Vamos a comenzar teniendo las definiciones básicas de qué es la electroquímica. Pues bien, la electroquímica en sí es la parte de la química que se va a encargar del estudio de los fenómenos químicos que provocan electricidad y aquellos fenómenos eléctricos que dan lugar a transformaciones químicas. Sin embargo, dentro de la electroquímica, lo que nosotros vamos a ver en esta materia son las técnicas electroquímicas, en las cuales se introduce una señal eléctrica en el sistema que se estudia, que nosotros conocemos como analito, y se obtiene información del mismo analizando la respuesta eléctrica que se genera a dicha señal, que es la base de todos los métodos instrumentales. En este caso, en muchas ocasiones, en la electroquímica justamente se utiliza algún método instrumental para desarrollar esta señal eléctrica. Existen tres parámetros básicos que se utilizan en las técnicas electroquímicas. El potencial eléctrico, que se suele denotar con una letra E, que es el trabajo necesario para que una carga eléctrica se mueva entre dos puntos. La unidad del potencial eléctrico es el volt, que se denota con una B mayúscula. La corriente o intensidad de corriente, que se denota con la letra I latina mayúscula, es la cantidad de carga eléctrica. La carga eléctrica se denota con la letra Q, que circula a través de un circuito en una determinada unidad de tiempo. La unidad de la intensidad de corriente es el ampere o amperio. La resistencia, R, es la oposición al paso de la corriente y su unidad es el ohm, que se denota con la letra griega ohm. Estos tres parámetros básicos se van a relacionar entre sí justamente con la ley de Ohm, que es la que nosotros vemos en pantalla. Dentro de las técnicas electroquímicas, vamos a distinguir varias técnicas electroquímicas dependiendo del parámetro que se esté midiendo. Las primeras dos son las que vamos a ver en esta materia, que es la potenciometría, que mide potencial eléctrico, y la conductimetría, que mide la conductancia, que es la inversa de la resistencia eléctrica. También tenemos algunas otras técnicas como la electrogravimetría, que mide la masa de la fase sólida separada de una disolución por medio de una reacción electrolítica. Y también tenemos la voltamperometría, que mide la intensidad de corriente en función de un potencial aplicado a un electrodo de trabajo con una disolución de una muestra. Vamos a ver entonces cuál es la definición de potenciometría o para qué me sirve la potenciometría. Pues para empezar debemos de notar que en la potenciometría tenemos como agente principal una reacción redox, que es una transferencia de electrones de un reactivo a otro. Su nombre redox pues viene porque esta transferencia de electrones se da cuando unos reactivos reducen y otros reactivos oxidan, ¿sí? Reacción de reducción y oxidación. Se puede obtener información sobre la reacción y sus componentes al medir el potencial eléctrico que se genera y también se puede medir la corriente de la reacción. La medida del potencial eléctrico está directamente relacionada con la concentración de la especie a analizar. Es por eso que nosotros utilizamos potenciometría, para poder medir también la concentración de una especie determinada, o bien nada más para conocer su potencial eléctrico. En potenciometría, en muchas ocasiones, la reacción redox se da en un mismo recipiente, pero también puede darse en un sistema llamado celda electroquímica, cuyas especificaciones y la celda electroquímica será un tema que veremos aparte en esta materia. ¿Qué es una reacción redox entonces que parece tan importante dentro de la potenciometría? Pues bueno, una reacción óxido-reducción, mejor conocida como redox, es aquella en la que se transfieren electrones de un reactivo a otro. Si se hacen circular electrones procedentes de una reacción redox a través de un circuito eléctrico, se puede obtener información sobre los componentes de la reacción y también medir el potencial de dicho circuito.
Entonces, lo que tenemos aquí en la imagen es un ejemplo de una reacción redox, donde hay una transferencia de electrones, ¿sí? Esta transferencia de electrones no se hace nada más porque sí. En la transferencia de electrones debe de haber una parte de la reacción que se va a oxidar y otra parte de la reacción que se va a reducir. ¿Cómo vamos a saber? Lo que nosotros vemos A más B, que en este caso ambos no tienen carga porque se denotan por lo general con una carga cero, entonces esa carga cero suele no ponerse, entonces A0 pasa a A positiva con la transferencia de electrones y B0 pasa a B negativa con la misma transferencia de electrones. Si nosotros separamos lo que ocurre con A y lo que ocurre con B, entonces nosotros vamos a tener algo que se denomina semirreacción. Una de esas semirreacciones va a ser la semirreacción de oxidación y otra de esas semirreacciones va a ser la semirreacción de reducción. ¿Cómo sé quién es quién? Muy bien, lo que nosotros vamos a hacer y con lo que nos vamos a ayudar es con esta tablita, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos es que cuando yo gano electrones, se reduce y se disminuye el número de oxidación. Cuando yo pierdo electrones, aumenta el número de oxidación y se denomina una oxidación. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a escribir la semirreacción de A. A con una valencia 0 pasó a ser A con una valencia más 1, ¿sí? Entonces, vamos a irnos a nuestra línea que nos pone este ejemplo y nos vamos a ubicar en la valencia 0. Entonces, si nos vamos de valencia 0 a valencia más 1, nos fijamos que la flecha, o bueno, que la valencia, si nos basamos en esta línea, avanzó hacia mi derecha. Si nosotros aumentamos el estado de oxidación, que en este paso llegó de 0 a más 1, se pierden electrones. Significa que A0 perdió un electrón y entonces coloco el electrón aquí, más un electrón. ¿Por qué? Porque de 0 a más 1 solo dio un brinco, solo hubo una pérdida de electrón. En el caso de B0, me ubico en B0, de B estar en 0 pasó a menos 1. Y entonces nos fuimos hacia el lado izquierdo. Si me voy hacia el lado izquierdo, se ganan electrones. Eso significa que se ganó un electrón y entonces llegué a B menos 1, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos la semirreacción. Para que una semirreacción esté correcta, o en la reacción total esté correcta, los mismos electrones que se ganan son los mismos electrones que se pierden. En este caso, en A únicamente perdió un electrón y B únicamente ganó un electrón. En estas semirreacciones, los electrones, digamos que se eliminan. ¿Por qué? Porque el mismo electrón que se gana es el mismo electrón que se pierde. ¿Y cómo lo sé? Porque si nos basamos en la flecha, debe de haber la misma cantidad de electrones en el lado derecho que en el lado izquierdo de la reacción, lo cual en este caso se cumple. El electrón de A, que en el caso de la oxidación se perdió, es el mismo electrón en B, o es un mismo electrón que en el caso de B se ganó, y que lo tenemos en el lado derecho y en el lado izquierdo un electrón, un electrón. Como en una ecuación matemática, si yo tengo lo mismo del lado derecho y del lado izquierdo de una igualdad, entonces contemplamos eliminar
ese elemento, ¿no? Lo que hace que este electrón y este electrón se eliminen como en una ecuación matemática. ¿Cuál es el resultado de la ecuación final? Sería, como nosotros vemos desde un principio, A0 más B0 me da A positivo más B negativo. Y esta ya es la reacción total. Ya no se ponen los electrones porque los electrones se eliminaron en la reacción. Y con eso nosotros definimos quién es quién. A, quién fue quien perdió electrones y aumentó su número de oxidación, es quien se oxida. Y B, por default, es quien se reduce, pues fue quien ganó electrones y disminuyó su número de oxidación. Esto es sumamente importante para los siguientes cálculos, ya que el conocer quién se oxida y quién se reduce es de vital importancia para conocer el potencial de un circuito eléctrico y para saber qué voltaje maneja un circuito eléctrico específico y también en algunas ocasiones para conocer alguna concentración de algún analito que se encuentre dentro de la celda electroquímica o dentro del circuito de nuestra reacción. Aquí tenemos ejemplos de reacciones redox y cómo podríamos calcular quién es el que se oxida y quién es el que se reduce. Si se fijan, tenemos una reacción entre zinc y cobre. Cuando no nos ponen la valencia del zinc es porque estamos hablando de zinc en su forma metálica y cuando está en su forma metálica tiene valencia 0. En este caso también es el cobre. Si nos fijamos al lado de cada uno de los elementos de la reacción, tenemos entre paréntesis su estado físico, donde zinc es sólido, AQ se trata de solución acuosa y bueno, en este caso el zinc en la parte de los reactivos se encuentra en su estado sólido, el cobre en solución acuosa y después de la línea de la flecha de mi reacción, el zinc se encuentra en solución acuosa y el cobre se encuentra en estado sólido. ¿Ok? Vamos a separar esta reacción en semireacciones para que nosotros podamos distinguir quién se está oxidando y quién se está reduciendo en esta reacción total. Pues bueno, primero colocamos las semireacciones. En este caso, zinc 0 va a pasar a zinc más 2 y cobre más 2 va a pasar a cobre 0. Si nosotros nos ubicamos en nuestra línea del estado de oxidación, si vemos el zinc se encuentra con valencia 0 y de 0 pasó a más 2, ¿sí? Dio 2 brincos, significa que hay involucrados 2 electrones. Si nos fijamos en las flechas, me dice que si yo me voy o doy estos brincos de electrones hacia la derecha, se trata de un proceso de oxidación, porque aumenta el número de oxidación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pierde electrones. ¿Quién pierde electrones? Pues el reactivo. Entonces, esta pérdida de electrones la pongo acá. ¿Por qué 2 electrones? Porque el estado de oxidación pasó de 0 a 2 y para que pase de 0 a 2 necesito 2 electrones, ¿ok? Que fueron los electrones que se perdieron en el zinc 0. Entonces, ahora me voy al cobre. El cobre más 2 estaba en más 2 y brincó a cobre 0. Si me fijo en mi tablita, me fui hacia la izquierda. Y si me voy hacia la izquierda, debo de ver que hay una ganancia de electrones y se trata de una reducción. Entonces, ¿quién gana los electrones? El cobre. Cobre más 2 electrones me da cobre 0. Vamos a entonces finalmente ver si se cumple lo que vimos. Como en una igualdad, la flecha en una reacción cumple la misma función que una igualdad. Si hay 2 electrones
del lado derecho de mi reacción y hay 2 electrones del lado izquierdo de mi reacción, entonces podemos eliminar esos electrones. Entonces mi reacción total pues queda como ya la habíamos visto anteriormente, zinc 0 más cobre más 2 me da zinc más 2 más cobre 0. Y entonces ya podemos identificar quién cumplió cada función dentro de la reacción. Observamos que el zinc pasó de 0 a más 2 y de acuerdo con la imagen que nosotros hemos estado, en la que hemos estado basándonos, de 0 a más 2 se trata de un proceso de oxidación. Es decir, que en la semirreacción, quien se encarga de oxidar o quien se oxida es el zinc, mientras que en esta reacción que tenemos, la semirreacción que cumple la función de reducir es el cobre. Esto es muy importante porque en una reacción redox no solo se oxida o no solo se reduce. Una reacción redox siempre hay alguien que se oxida y siempre hay alguien que en ese mismo momento se tiene que reducir. ¿Ok? Entonces es muy importante identificar en una reacción redox quién es el que se está oxidando y quién es el que se está reduciendo. ¿Por qué? Porque si yo conozco quién se oxida y quién se reduce, puedo saber, puedo determinar el potencial de ese circuito y ese potencial tiene muchas aplicaciones. Eso no lo vamos a ver el día de hoy, pero es importante conocer la base y distinguir perfectamente quién cumple la función de reducir y quién de oxidar en una reacción redox. Vámonos al último ejemplo. Tenemos igual una reacción. En este caso, la reacción ocurre entre zinc y plata. Y entonces vamos a separarlas. La plata positiva va a pasar a plata 0 y el zinc 0 o el zinc en forma sólida va a pasar a zinc más 2. ¿Ok? Vamos a determinar quién se oxida y quién se reduce y quién gana y quién pierde electrones. Me ubico, estaba en más 1 y brinqué a 0 en el caso de la plata. Si yo me voy hacia la izquierda de más 1 a 0, observo que esto se trata de una reducción. Ya vi que es quien se reduce. Y se supone que estamos ganando electrones. Entonces, si gano electrones, lo pongo aquí. La plata más 1 ganó electrones. Entonces, aquí pongo un electrón, que fue lo que se ganó. ¿Sí? Ok. Ahora el zinc. El zinc estaba en zinc 0 y pasó a zinc más 2. Si me voy hacia la derecha, hay pérdida de electrones y entonces lo pongo acá porque el zinc 0 perdió los electrones y se fueron al zinc más 2. Entonces el zinc más 2 ahora tiene los electrones que perdió el zinc 0. Y ahí tenemos que en este caso el zinc está oxidándose o es donde se está llevando la reacción de oxidación. Ya tengo quién se oxida y quién se reduce. Pero ojo, y aquí es muy importante, nosotros contemplamos como una igualdad, pero yo no puedo eliminar 1 con 2. ¿Por qué? Porque para que se elimine, así como en una ecuación matemática, debo de tener exactamente lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. Y 1 y 2 no son lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso, lo que tengo que hacer es que yo debo de convertir ese electrón en 2 electrones para que entonces se pueda cumplir la igualdad. Y es algo que podemos nosotros hacer en una ecuación química, que podemos multiplicar por 2 para que sean 2 electrones, es decir, aumento la cantidad de platas. En este caso, ¿cómo quedaría? Yo sé que sería 2AG0
para que se cumplan para que se siga manteniendo el equilibrio y haya dos electrones involucrados, ¿no? Entonces, este 2Ag0, perdón, 2Ag más 1 más 2 electrones, aquí como se multiplicó todo por 2, sería 2Ag0 y ya. Y mi otra semirreacción sería zinc 0, zinc más 2, más 2 electrones. ¿Sí? Y ya. Ahora ya cumplo con lo que en un principio habíamos dicho de la igualdad. Es decir, que del lado izquierdo y del lado derecho de mi ecuación tengo los mismos dos electrones por los cuales los debo eliminar. Y finalmente puedo colocar la ecuación o reacción final total redox, que sería 2 plata más 1 más zinc 0 me da 2 plata 0 más zinc más 2. ¿Ok? Tenemos el equilibrio, se cumple la ley del equilibrio y entonces también tenemos una reacción redox con su parte semirreacción que se reduce y semirreacción que se oxida. Y así ya logramos identificar y logramos eliminar los electrones, que es muy importante que se dé, porque es un equilibrio. No pueden, una reacción redox justamente es quien se reduce, se oxida en la misma proporción. Por eso los mismos dos electrones que se oxidaron deben ser los mismos dos electrones que se reduzcan. ¿Ok? Espero que haya quedado claro este tema. Este apenas es el inicio. En esta parte únicamente vamos a ubicar quién se reduce y quién se oxida en una reacción. Y es muy importante conocer esto porque los cálculos siguientes se basan e inician en conocer quién se reduce y quién se oxida en una reacción. Esto sería todo de mi parte y les agradezco la atención. Hay que hacer las actividades que vienen en la plataforma de Classroom, que es para identificar justamente quién se oxida y quién se reduce en unas reacciones presentadas. Gracias.